Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Radio Cleu, tu punto de encuentro. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Seguridad Ciudadana, y hoy estoy realmente complacido porque tenemos dos invitados de lujo, una alumna, Raquel Meléndez. Bienvenida, Raquel. Hola. Gracias por acompañarnos. Gracias. Somos de derecha e izquierda, además por cuestiones de equidad, no nos vayan a acusar de misógino. No queremos empezar con detalles raros del programa, ¿no? Entonces, no es cierto, Raquel, gracias por acompañarnos, bienvenida, qué bueno que estás por acá. Y Guillermo Alberto Hidalgo Montes. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Guillermo es el director de la Academia Estatal de Policía. De las Fuerzas de Seguridad del Estado de Puebla. De las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Que además les voy a leer un poquito el currículum de Alberto. Solamente vamos a leer una pequeña parte porque podríamos aventarnos toda la hora, la siguiente de otro programa y no empezaríamos. Alberto es consultor en seguridad pública, tiene maestría en psicología jurídica y criminológica por el Instituto Universitario de Puebla, egresado de la Escuela de Mandos de la Policía Federal. Dentro de sus especialidades es el uso legal de la fuerza policial, administración policial, administración criminal, manejo de pandillas, inteligencia policial, prevención del delito, equipos especiales, tiro policial. Ha recibido cursos en Alemania, Colombia, México y Estados Unidos. Y ha impartido cursos en México, Colombia y en Estados Unidos por la Academia Nacional del FBI. Laborado en las policías fiscal federal, en el Estado de Puebla, director de la Policía de San Andrés Cholula, subdirector de la Policía de San Pedro Cholula, Grupo de Inteligencia de la Policía Estatal, instructor de la Policía Municipal de Puebla Capital, Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el Estado de Hidalgo, en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el Estado de Guerrero, asesor del área de Seguridad Pública del Secretario General de Gobierno, rector de la Universidad Policial del Estado de Guerrero, y actualmente se encuentra laborando como director de la Academia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Puebla, perito en el área de delincuencia organizada y pandillas en el Estado de Arizona. Colabora actualmente en los siguientes medios de comunicación: el Blog de la Seguridad, Ángulo 7, El Mexicano en el Estado de Baja California, Univisión Radio 1020 AM en Los Ángeles, California, Univisión Televisión y en el portal plural.mx. Amplia experiencia de nuestro invitado el día de hoy, un hombre que se ha formado en los ámbitos de la seguridad pública, en los ámbitos de la prevención del delito, y eran temas, Alberto, que hemos venido platicando en otros programas y lo platicábamos en el aula con nuestros compañeros alumnos. Es fundamental hoy para la seguridad pública que haya gente que se esté preparando, que se esté profesionalizando. Pero en fin, el tema que hoy nos ocupa es el de las pandillas. Tú eres un experto en el tema. Me comentabas que pronto estarás publicando tu libro, y en cuanto esté publicado, en cuanto hagas la presentación del libro, te vamos a hacer la invitación para que nos digas de qué se trata, y el programa Seguridad Ciudadana está abierto siempre que gustes venir a acompañarnos, porque además esto, enriquece a nuestros alumnos, no solamente en la formación en el aula, en la formación profesional, en la formación académica, sino además siempre contar con gente como tú, que está preparada, que está especializada en diferentes áreas de la seguridad pública. Siempre nos enriquece a los alumnos y a tu servidor. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, gracias por las palabras. No me considero experto, soy un estudioso en la materia. Siempre he dicho que el que dice que es experto está más alejado de serlo. Sí es muy importante para la cuestión social, pero también es importante para los alumnos dentro de las universidades, porque fíjense que estamos teniendo un problema en cuanto a los fenómenos sociales y el aula, que los alumnos realmente se están volviendo expertos en libros o en teorías. Sí. Pero es importante que pasemos de la criminología de aula a la criminología aplicada o a la criminología experimental. Eso es muy importante porque sí podemos, acaba de venir hace no mucho Garrido Genovés y ese tipo de personas, necesitamos que la gente brinque a eso, a lo experimental, a ver si es cierto lo que el libro funciona. No es repetirlo como perico, sino realmente aplicarlo, porque realmente, así como lo comentábamos hace rato fuera del aire, así como en las comidas hay regionalismos gastronómicos, pues también en las cuestiones criminológicas, porque es diferente
la cultura en Europa o la cultura en Argentina que la cultura en México. Y más teniendo en cuenta que en México tenemos un abanico muy amplio de micronaciones, la cultura de los náhuatl, la cultura de los mayas, de los yaquis, entonces son microcosmos que criminológicamente se tienen que abarcar completamente diferente. Claro. Alberto, platícanos un poquito qué son las pandillas, que a lo mejor es un fenómeno que no se ha acentuado tanto en el país como en otros países, a lo mejor como en Estados Unidos, o a lo mejor empiezan a tener auge a partir de la migración y posteriormente regresan algunos mexicanos. Mi mamá particularmente es de un municipio que se llama Chietla, que el fenómeno migratorio es muy alto. Ahí o te dedicas o pones un comercio o te dedicas a manejar el taxi o la combi o te vas a Estados Unidos porque no hay tantas oportunidades y tampoco tienen tanta como curiosidad por venir a estudiar. ¿Qué son esto de las pandillas? Cuéntanos un poquito. Bueno, el fenómeno de las pandillas no es nuevo en México. Realmente ahorita lo que estamos teniendo es que se está poniendo de moda nada más, pero el problema de las pandillas ya tiene muchísimos años. De hecho, ha habido estudios desde los 80s que ya se ponía, se le avisaba al gobierno como tal, al Estado, el peligro que esto representaría. Las pandillas son grupos de personas que se dedican a cuestiones delincuenciales. Esta definición como tal de meterle la situación delincuencial se empezó a dar de los 80s, porque primero pandilla se hablaba de un grupo de personas que tienen gustos afines y que tienen un lugar de reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a través del tiempo, la OEA dijo, bueno, ¿saben qué? Es que esto se puede mezclar con la cuestión de tribus urbanas. Entonces, un grupo de personas con los mismos gustos no necesariamente son una pandilla, claro, ¿no? Es decir, los darketos o los skaters o etcétera, no porque se reúnan en grupo en un lugar, no quiere decir que sean una pandilla como tal. Entonces, autores como Perea y otras personas dijeron, bueno, ¿saben qué? Es que realmente sí hay una diferencia entre una pandilla perniciosa a una tribu urbana. Entonces, le metieron este grupo de personas pero que tienen actividad delincuencial. Incluso en la legislación de Centroamérica, que fueron los pioneros en Latinoamérica en esta situación, sí fueron, primero, por ejemplo, en Honduras sí hablaban de un grupo de personas, pero después empezaron a hablar de un grupo de personas con actividad delincuencial. Ok, perdón, entonces, ¿qué sería una tribu urbana como para ir diferenciando? Una tribu urbana es un grupo de personas, un grupo de jóvenes, por lo regular, grupo de jóvenes que tienen gustos afines, que se reúnen, que tienen un sitio de reunión, pero no tienen actividad delincuencial. ¿Grafiteros, por ejemplo? Bueno, grafiteros depende qué tipo, porque hay grafiti artístico y grafiti no artístico. Entonces, si ya están haciendo si están agrediendo la propiedad privada, pues ahí sería un acto delincuencial y pasarían del otro lado. Ya son pandillas. Exactamente. Ahora, las pandillas se generaron por una cuestión de autoprotección. En México, por ejemplo, la gente dice, bueno, es que en los 80s empezaron las pandillas. Realmente las pandillas empiezan después de que México firma el Tratado Guadalupe-Victoria. Cuando México pierde Texas, los mexicanos que se quedaron en territorio tejano decían, bueno, es que aquí no nos quieren porque no somos gringos, no somos tejanos, y en México pues nos dejaron acá la gracia de Dios. Entonces empiezan a juntar en barrios para cuestión de autoprotección. Entonces ahí empezó en esa parte de Estados Unidos. Y después de la Revolución Mexicana, en el área de Los Ángeles, empieza a pasar lo mismo. La gente que se dedicaba a la siembra y a la pizca se empieza a ver agredida por grupos étnicos oriundos de Estados Unidos y generan grupos de autoprotección. Es decir, si lo vemos de un punto muy purista, al principio las pandillas buscaban algo bueno que era la supervivencia del pueblo, pero desgraciadamente se fueron descomponiendo a través del tiempo. ¿Qué genera esta descomposición? O sea, ¿por qué, por ejemplo, de repente surgieron los grupos de autodefensa en México y en otros países con el objetivo de cuidarse, de protegerse, pero de repente evolucionaron y se convirtieron en un tema complicado? ¿Qué generó esta evolución de las pandillas, de un asunto de autoprotección, de nos organizamos para cuidarnos y ya nos dedicamos a actividades criminales? Bueno, este factor que detonó eso es la cuestión cultural y la cuestión de poder obtener beneficios de forma rápida, de forma irregular, ¿sí? Es decir, oye, pues me están pagando por esto o estoy recibiendo esto. Por ejemplo, de las primeras pandillas que después se volvieron mafias fue la mafia siciliana. Y la mafia siciliana empezó
cuando los romanos llegaron a talar Sicilia para poder tener sembradíos de trigo. Entonces los sicilianos empezaron a formar en grupos para poderse defender de ellos, pero la gente les regalaba el trigo, productos, y decían, oye, pues esto está bien, podemos ser como un pequeño ejército irregular. Entonces vean cómo de una pandilla brincó de golpe a una mafia, claro, ¿no? Entonces es lo mismo, ese tipo de cuestiones de ganancias irregulares genera muchos problemas en todos los países, y más ahora con la cuestión de impuestos, etcétera, 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 se generan cantidades millonarias de la noche a la mañana. ¿Hay alguna manera de medir? Porque, por ejemplo, se habla mucho del cierto tipo de fenómenos, ¿no? Los sindicatos, los grupos subversivos. Claro. ¿Hay alguna manera de medir el impacto económico que esto tiene? Porque además, si en estas subculturas y en esta manera de obtener ingresos están generando beneficios económicos para ellos y sus familias que no encontrarían en una actividad formal, ¿hay alguna forma de medir estos impactos económicos? Sí hay forma de medirlos. Por ejemplo, la Mara Salvatrucha en donde se creó en Los Ángeles, esa calle más o menos les genera a ellos aproximadamente $20 millones al año. Y es de puro cobro de piso de los hot dogs, o sea, nada más de puro cobro de piso, ¿no? Entonces, imagínense, sí hay forma de hacerlo, desgraciadamente en México casi no se hace, nos vamos más por los cárteles, pero ¿qué pasa con las pandillas? Más adelante hablaremos qué tipos de pandillas, porque no todas las pandillas se vuelven cárteles, qué tipos de pandillas hay, pero este tipo de situaciones sí generan un detrimento en la calidad de vida de una sociedad y también un hueco económico bastante complejo. Claro. Amigos, vamos al primer corte comercial. Les recordamos las líneas de comunicación. Estamos en Facebook en Radio Cleu, en Instagram nos encuentran en Cleu Universidad y en YouTube nos encuentran como Radio Cleu. Les recuerdo, estamos con nuestro amigo Alberto Hidalgo Montes platicando de las pandillas en México y con Raquel, que Raquel va a empezar con la siguiente pregunta. Vamos a un corte. Radio Cleu, tu punto de encuentro.